Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo patrocinado por Fanatics. En esta ocasión tenemos que hablar de bastantes cosas muy interesantes, sobre todo en este vídeo nos vamos a centrar acerca de lo que ha sido la carrera de Fernando Alonso. El fin de semana en general también lo vamos a llegar a mencionar porque hay varias cosas que quería comentar y vamos a aprovechar en este vídeo. Os recuerdo que el segundo vídeo del día, bueno, tercero realmente si contamos el resumen, hablaremos de lo que ha sido, impresiones de los pilotos y demás, lo que hemos estado haciendo todo este fin de semana. Y ya habiendo dicho todo esto, recuerdo que vamos a hablar de distintos temas que tenemos en la descripción de este vídeo detallados cuando darán comienzo, y vamos a dar comienzo por todo lo que queremos llegar a hablar. Lo primero que vamos a hacer, nos vamos a centrar acerca de lo que ha sido esta carrera. Más adelante hablaremos sobre todo de sensaciones que tengo de todo el fin de semana y de lo que mucha gente está comentando, pero centrándonos acerca de esta carrera vamos a hacer un resumen de lo que ha sido en sí el Gran Premio de Japón para Fernando Alonso, para los que no hayáis podido ver la carrera y que sepáis exactamente qué es lo que ha estado haciendo. Básicamente, lo primero que ha hecho ha sido hacer una salida espectacular, logrando subir desde el 10º puesto de partida hasta la 6ª posición. Lo que ha hecho es salir con neumáticos blandos, usados, fueron unos de clasificación que tenían únicamente 3 vueltas, pero eran blandos usados. Ha hecho una salida muy buena, eso además ha salido beneficiado gracias a la mala salida que han tenido algunos pilotos, como entre varios de ellos Sergio Pérez. Por lo tanto, en la primera parte de la arrancada hasta la curva 1 ha conseguido ya ganar 2 posiciones, la posición de Tsunoda que lo tenía al lado y también la posición de uno de los 2 Mercedes. Además, luego ha ganado a los otros 2 Mercedes, al otro Mercedes y a Checo Pérez en la segunda curva, porque además Checo estaba yendo bastante lento por el golpe que se habían dado Checo y Hamilton, y ahí ha logrado adelantarles y se ha puesto en 6º lugar. Resalida del coche de seguridad que ha habido en la primera vuelta y demás, y a partir de ahí ha tenido un buen ritmo, consiguiendo aguantar en las primeras vueltas el ritmo a los Ferrari y conseguir aguantarle el ritmo también a Hamilton, que lo tenía por detrás suya. Sin embargo, ha empezado a decaer el blando, como era lo lógico, y ha empezado a perder ritmo frente a los Ferrari. Se le han alejado, ha perdido DRS y Hamilton se le acercaba, siendo incapaz de conseguir adelantarle. Y aquí está el primer punto de conflicto que ha llegado a haber en esta carrera, porque ha sido el momento de la parada. Parando en la vuelta 14 vueltas de neumático que tenía, ha decidido parar, sobre todo, y esto lo ha explicado más tarde Alonso en el día de hoy, ha sido en un intento de frenar a Tsunoda, de frenar el undercut que estaba realizando, algo por lo cual Alonso luego ha salido cabreado porque ha comentado que no era el rival. Pero bueno, básicamente eso es lo que han estado haciendo, y ahí ha tenido un ritmo espectacular Alonso, por supuesto con esos neumáticos duros nuevos, pero ha tenido un ritmo espectacular, consiguiendo ponerse cuarto virtual, haciéndole un undercut no solo a los 2 Ferrari que lo tenía por delante, sino casi por los pelos había llegado a adelantar incluso también a uno de los McLaren. Lo único que al final ha sido Norris, que ha salido justo delante suya por milímetros y al final se ha puesto en ese cuarto virtual. El problema ha llegado aquí, y es que ha aparecido un Esteban Ocon que le ha bloqueado. Normal por su parte, quiero decir, Ocon ha hecho lo que tenía que hacer. Problema de aquí, el Aston Martin incapaz de conseguir adelantar. Y ha llegado Leclerc, ha pasado a Alonso y ha pasado a Ocon y se ha ido. Ha llegado Sainz, ha pasado a Alonso, ha pasado a Ocon y se ha ido. Y ha llegado Hamilton y ya sabéis la historia, ¿no? Y Alonso seguía y seguía y seguía y no podía pararlo. ¿Y qué es lo que han realizado? Pues han hecho otra parada porque llevaba ya 14 vueltas detrás de Ocon sin ser capaz de adelantarle. Alonso estaba desesperado, ha comentado por radio que le habían echado a los Leones con la estrategia por haber hecho esa parada tan temprana, y han decidido hacer otra parada, haciendo una parada algo más temprana de lo esperado, pero así tener aire limpio, rodar bien, que eso lo han conseguido hacer. Le han hecho el undercut ya a Esteban Ocon, pero al final ya había perdido todo el tiempo contra Leclerc, contra Sainz, contra Hamilton, porque tenían esa ventaja que le habían ganado en el tiempo en el que ellos sí habían pasado con, y cuando han hecho sus paradas han salido por delante y con mejores neumáticos. Por lo tanto, finalmente se ha quedado en ese 8º puesto sin poder hacer mucho más. Pero el ritmo, la verdad, que ha sido bastante positivo, si somos sinceros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ¿por qué no ha podido adelantar a Esteban Ocon? Lo ha contado Alonso también. Este es un vídeo de las palabras de Alonso y demás, las hablaremos más en detalle a lo largo de la semana, a lo largo del día de hoy incluso también, pero este es un vídeo más opinión y vamos a hablar acerca de lo que es esto, pero bueno, lo vamos a explicar también si podemos compaginándolo con las palabras de Alonso. ¿Por qué no ha pasado a Ocon?
porque no hay velocidad punta. Pero esto la verdad que es algo que ha pasado también sinceramente desde principio de temporada. Es decir, Aston Martin ha ido para atrás, pero es algo que ha pasado desde principios de temporada si hacemos un balance de lo que ha sido todo el año. Ha habido ocasiones en las que se ha podido adelantar, sí, pero eran bastante contadas con pinzas. Alonso se tenía que buscar la vida haciendo adelantamientos muy diferentes, por eso Alonso se ha llevado tantos trofeos por el mejor adelantamiento del mes, porque es que se plantaba ahí en Bakú, en lugar de adelantar en la recta, porque no había velocidad punta, adelantaba a Sainz en la curva 4, que era algo que no se había visto nunca, y ese estilo de cosas. Pues es lo mismo que ha pasado hasta en este fin de semana. Os vamos a explicar con datos por qué ha pasado esto, qué es lo que le ha faltado para adelantar a Esteban Ocon, pero antes os tenemos que hablar del patrocinador de este vídeo, Fanatics. Fanatics es el distribuidor oficial de la ropa de la Fórmula 1, donde contarás con productos que son 100% oficiales que llegan desde los propios equipos hasta tu casa. Si quieres vestir como cualquier piloto de la parrilla, ya sea Fernando Alonso, ya sea Carlos Sainz, sea Sergio Pérez, Lewis Hamilton o cualquiera que te puedas imaginar, lo tienes que hacer comprando su ropa en Fanatics. Cuentan con todo el catálogo que te puedas imaginar, incluso con ropa especial y hasta 365 días de plazo de devolución. Además, si compras la ropa mediante el link que te encuentras en la descripción o en el comentario fijado, contribuirás un poco más al canal. Así que como comentamos, el problema, la velocidad punta, y aquí lo estáis viendo a un Alonso que tiene 320 km por hora de velocidad punta, mientras que Ocon era el tercer piloto con mayor velocidad punta con 329. Esto por supuesto sin DRS, pero claro, el DRS tampoco te ha dado tanto. El problema que ha estado aquí, por supuesto, pues Alonso ya de por sí que era uno de los pilotos con menor velocidad punta de todo el Gran Premio, lo estamos viendo aquí, ¿no? Y el problema de aquí, ya está, en que si encima no tienes esa velocidad punta, es que lo ha comentado Alonso. Llegaba al final de la recta y es que Ocon se le había marchado, luego le recortaba en el resto del circuito, pero en la recta de DRS no era capaz de conseguir adelantarle. Esto es algo que hemos visto durante todo el año. Alonso ha comentado que era algo que sabían, era algo que eran conscientes, porque además por la configuración que necesitaban para sacar la mejor velocidad en todo el circuito, tenían esta velocidad punta. Ocon, por ejemplo, llevaba otra configuración y por eso sacaba esos 5 km por hora. Pero es algo que ha pasado todo el año. Si el problema de la velocidad punta lo hemos hablado en este canal y no es solo de Aston Martin, también al final no deja de serlo de Mercedes. Por distintas configuraciones puedes obtener una mayor o peor velocidad punta, pero que es algo al final también de ese motor Mercedes que no da para tampoco mucho más. Entonces, con todo eso, si el Aston Martin no es el equipo más eficiente, no tienes esa velocidad punta. Y ese es el motivo básicamente por el que no ha podido adelantar a Esteban Ocon. Y ha sido desesperante, porque claro, ya a partir de ahí ha habido mucha gente que ha empezado a decir, ¿ha sido buena o mala la estrategia de Fernando Alonso? El propio piloto asturiano se ha pronunciado diciendo que ha sido mala, primero porque han hecho una parada muy temprana para defenderse de un Tsunoda que no era el rival y que luego al final pues se ha visto que ha sido mala, ¿no? Que comenta Alonso que visto a posteriori pues es más fácil, pero que sacando balance sí que ha sido. Pues yo estoy de desacuerdo con Fernando Alonso. ¿Por qué? Porque Alonso salía con blandos. No puedes hacer la misma estrategia, la misma parada en el primer stint que con los medios. Lo puedes intentar, pero a lo mejor te sale incluso peor, en el hecho de que a lo mejor te podía haber adelantado Hamilton de primeras. Eso para empezar. Quizá no te adelanta Hamilton. Oye, pues lo lógico sí que es intentar aguantar esa misma estrategia, pero Aston Martin ha sido arriesgado. ¿Por qué? Porque han ido a hacer el undercut y les ha salido bien. Si es que se han puesto cuartos virtuales y no se han puesto terceros porque Norris se ha defendido de ese undercut, pero se iba a poner tercero virtual. El problema no ha sido en sí la estrategia. La estrategia ha sido la correcta, la estrategia ha sido la idónea y yo creo que si no llega a ser porque ha aparecido un Ocon que no has podido adelantar porque no había velocidad punta, porque el coche tenía ritmo pero no tenía velocidad punta, pues te quedas ahí atrás. Y es lo que le ha pasado. Alonso ha sido en ese momento muy vulnerable por no ser capaz de adelantar a Ocon y te han pasado todos. Y ya por desesperación has hecho una parada un pelín más temprano de lo que lo hubieras hecho y has quedado en octavo. Las posibilidades de una mejor posición, ya no digo el podio, por supuesto, ya no digo quedarse ese cuarto puesto, pero un quinto, un sexto sí que era bastante posible. Y eso se consigue también gracias a esta misma estrategia. Si no es por esto, quizás sales más perjudicado. Lo más idóneo hubiera sido igualar la estrategia de los demás y ya está. Y te quedas sexto, pues puede ser, porque en ese momento entonces ya te defiendes con los mismos compuestos contra Hamilton. Pero yo creo que la estrategia había sido buena por parte de Aston Martin.
Alonso incluso llegó a comentar por radio que le lanzaron a los Leones. Luego, en declaraciones, como digo, esto lo iremos hablando toda la semana y os lo explicaré todo mucho mejor. Pero Alonso ha comentado que no estaba cabreado, simplemente que les ha hecho ver su punto de vista, básicamente. Bueno, muchas cosas han estado pasando por ahí. Positivos por parte de Alonso y Aston Martin de este fin de semana de Suzuka. El ritmo de carrera ha sido bueno. Si es que hay mucha gente que sigue viniendo diciendo, decís de Singapur y demás. Singapur, lo hemos explicado, que fue por los problemas de la rotura, que lo han dicho desde el propio equipo Aston Martin, que se vio a un Alonso mucho más tranquilo después del ritmo de Singapur, sabiendo esos daños que tenían ahí. Y este fin de semana no era el mejor fin de semana para Aston Martin. Ya os comentamos que las expectativas era ser un noveno como muy buen resultado de Alonso en carrera, ha sido octavo por culpa de Checo, pero el ritmo, lo que comenta Alonso, es que estaba para pelear con Mercedes y con Ferrari, y lo ha demostrado, porque ha estado ahí. Problema, que no tenía la velocidad punta para Ocon, vuelve a ser ese mismo problema, pero si no hubiera sido porque ha aparecido ahí un Esteban Ocon, Alonso estaba cuarto, y Alonso tenía ritmo para defenderse en ese cuarto puesto por delante de Charles Leclerc, pero no por el hecho de porque sea difícil adelantar aquí, sino porque es que tenía ritmo, lo ha demostrado, y lo ha demostrado cuando ha rodado en aire limpio. Pero el problema no es solo rodar en aire sucio, sino que si tienes que adelantarle porque es un piloto que va mucho más lento y no eres capaz, pues has perdido mucho tiempo con Ocon. Pero el ritmo de Aston Martin ha sido muy positivo, han estado ahí y en un circuito en el cual no se esperaba que estuvieran ahí, se esperaba que fueran el quinto equipo claramente, algo estilo lo que fue Hungría. Hungría fue un fin de semana donde lo máximo era noveno y no estaban ni cerca de Ferrari ni de Mercedes. No ha sido este el caso. Han quedado octavo, hubiera sido noveno con Checo por delante, pero sí que realmente ha habido ese problema que os estamos comentando, pero sí que estaban para pelear por algo incluso más fácilmente. Quizá Leclerc sí que se ha ido bastante, pero con Sainz yo creo que sí que podría haber llegado a pelear porque ha tenido menos ritmo este fin de semana, y con los dos Mercedes desde luego que sí. Un problema que sí que debemos de comentar es que Aston Martin ha perdido esa ventaja por la degradación, esa ventaja que tenían al principio de temporada, que eran el equipo que mejor degradaba. Sabemos que en ese sentido Mercedes apareció bastante rápido a ese nivel, pero Ferrari se ha confirmado este fin de semana que en ese sentido ya están mucho mejor. Entonces ya no tienes esa ventaja de degradación que tenías antes, y esto se perdió también por el nuevo alerón que ya sabemos que le quitaron, ¿no? Ese alerón más flexible que tenían, que esto nunca Aston Martin lo va a admitir, porque al final es admitir que estabas yendo contra el espíritu de la norma, básicamente, pero eso ya está prácticamente demostrado que fue así, y es una de las medidas por las que se introdujo esos alerones, esa restrictiva en los alerones flexibles que metió la FIA en Singapur. Yo ya os comenté que podían haber salido beneficiados de ahí por si había muchos equipos que salían perjudicados, es decir, si muchos equipos lo tenían. Lo que pasa es que realmente no ha habido cambio por culpa de eso. Bueno, más allá de ahí, si no es análisis acerca de esto, lo que quiero hablar también acerca de todo el fin de semana, se ha visto un negativismo con Aston Martin muy grande. Y en cierto sentido es explicable, pero a mí lo he comentado muchas veces este año, sobre todo cuando han llegado los malos resultados de Aston Martin, no me sale. Es normal que haya mucha gente defraudada por el hecho de que Aston Martin prometía mucho y se ha quedado ahí. Sobre todo si eres una persona que has llegado para ver a Fernando Alonso porque ha vuelto a estar en una posición elevada, pues es completamente normal, es entendible y lo entendemos todos. A mí no me sale. A mí no me sale tampoco ser tan negativo. Por supuesto, las cosas se comentan con Aston Martin y lo hemos dicho en muchas ocasiones, sobre todo después de Singapur, estallamos en contra. Pero a mí no me sale echarles en cara, como lo he visto hasta por redes sociales escribiendo mensajes en contra de Aston Martin, porque Aston Martin ha logrado una cosa que es devolver a Alonso en una posibilidad de llegar al podio. 7 podios cuenta Alonso esta temporada. Por supuesto, aquí sale ese discurso de Alonso tiene 7 podios más por mérito de Alonso que por mérito de Aston Martin. Pues difiero de ello, porque sí que Zandvoort y sí que Canadá, sobre todo, han sido dos carreras donde ha sido más mérito Aston Martin, donde ha sido más mérito de Fernando Alonso, quiero decir. Pero sin Aston Martin, Alonso tampoco hubiera estado ahí, porque la Fórmula 1 es un deporte de coches y necesitas un buen coche y un buen equipo para estar ahí. Y Aston Martin ha devuelto a Alonso a esa posibilidad. Luego, para llegar a esa posibilidad, tiene que ser las manos de Alonso, por supuesto, porque vemos claramente el caso de Stroll, y es gracias a Alonso que han llegado a ese podio, pero tenía también la posibilidad de coche, por lo menos un coche, sobre todo a principios de año, competitivo. Y luego Zandvoort y Canadá sí que son dos carreras que sobre todo destaca por manos más
que por monoplaza. Pero no me sale por ese motivo ser negativo con Aston Martin, porque han devuelto a ese Alonso que queríamos ver, que ha demostrado desde luego que lo que llevamos años diciendo era verdad. Lo han conseguido ellos, han conseguido también devolver esa posibilidad de Alonso y no me sale ser tan negativo. Lo siento mucho, lo que sí que soy negativo es en el hecho de la comunicación, como llevo comentando desde Singapur. No puede ser que hables de mejoras, que comentes que vas a mejorar mucho el coche, que comentes, me acuerdo que decían que lo que habíamos visto a principio de temporada era únicamente un tercio de lo que veríamos al final de la M23, es decir, que iba a cambiar 2/3 el monoplaza y no ha cambiado nada. Ha cambiado en ciertas partes, pero encima en algunas ocasiones ha ido a peor y han tenido que volver para atrás. Es decir, eso es lo que sí que saca de quicio a Aston Martin a cualquier persona y yo creo que es algo que tienen que trabajar. Si nos hubieran dicho que este año al final iban a desarrollar poco el coche porque se centrarían en 2024, hubiera sido mejor. Pero no vendas la moto de que vas a traer mejoras casi cada carrera, como decías, porque no es posible y porque no ha estado ahí. Más allá de ahí, yo sinceramente creo que se es muy injusto a veces con Aston Martin por ciertos motivos que es lo que no tiene mucho sentido. Que estés defraudado por ello, es lo que digo, es entendible porque Alonso empezó en un punto en el que ahora mismo no están, porque no está tampoco Aston Martin. Pero yo creo que sinceramente hay veces que se es demasiado en contra de Aston Martin. Es mi opinión y quería también llegar a comentarla después de lo que digo. Mucho odio, muchas palabras, mucha gente hablando sobre ellos. Qatar, ya os lo digo para el futuro, lo hablaremos en estas 2 semanas, no va a ser extremadamente mejor, ya os lo voy avisando, pero es positivo haber salido con estas sensaciones de aquí porque vas con sensaciones de contra Mercedes y Ferrari, nuevamente vas a poder pelear. Qatar es un circuito muy similar a este, es decir, McLaren debería salir el más beneficiado. Pero deberías de poder, supuestamente, sobre todo yo te diría con Mercedes, con Ferrari veremos cómo llegan allí. Lo que hablábamos de que Qatar quizá podían sobresalir un poco, como digo, era gracias a tener una mejor degradación y una mejor gestión de las temperaturas altas, pero como os he comentado anteriormente, eso realmente se ha perdido. Ya no tienes esa ventaja en degradación, veremos en temperaturas altas. Tengo mucha curiosidad, sobre todo ya no por Aston Martin, pero lo incluyo aquí, por ver a McLaren en Qatar. ¿Por qué? Porque desde el año pasado McLaren es un equipo que le cuesta mucho las temperaturas extremadamente altas y a esto me refiero que le ha costado mucho los desiertos. En Bahrein del año pasado tuvieron muchísimos problemas, sobre todo eran de frenos, se repitieron en Arabia Saudí, pero llegamos a la tercera carrera de aquel año, Australia, y mejoraron muchísimo de ser el líder del resto. Y luego, a final de temporada, cuando se viajó a Abu Dhabi, volvieron a tener problemas los que habían tenido a principio de año. Empezamos esta temporada con Bahrein y con Arabia Saudí, siendo 2 circuitos donde tuvieron esos mismos problemas del año pasado. Luego además tenían problemas extra que eran que no tenían ritmo, porque luego salimos del desierto y tampoco rindieron, han mejorado mucho, ¿no? Pero en los problemas del desierto se mantenían a los del mismo año, los del pasado año, y han mejorado mucho. Ya vimos grandes premios como Hungría, donde hubo unas temperaturas extremas que rindieron bien. Este fin de semana también había temperaturas altas y han rendido bien. Veremos en el desierto si esos problemas los han conseguido solucionar o son los únicos que todavía se mantienen de problemas que había anteriormente en McLaren. Así que ya habiendo explicado todo esto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios de todos los temas que hemos estado hablando cuál es tu opinión al respecto y si también, pues por supuesto, por ejemplo, eres muy negativo con Aston Martin en el sentido de lo que hemos estado comentando, pues, o opinas desde mi punto de vista también, lo crees mi punto de vista, pues déjamelo en los comentarios que estaré encantado de recibirlos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, dale un like y suscríbete porque apoyarás muchísimo el canal. Te recuerdo que tenemos activa la opción de miembros y habiendo dicho todo esto, nos vemos en el siguiente.